Bien, buenos días a todos. Vamos a realizar este ejercicio 5.18 de la sexta edición de Fraile Mora. Dice lo siguiente: un generador síncrono trifásico conectado en estrella de 6.600 voltios. Es una máquina trifásica, por lo tanto ese voltaje es el valor nominal de voltaje lineal, 6.600. Tiene una frecuencia de 50 Hz y tiene una resistencia de inducido despreciable, es decir, que RA vale cero. Y una reactancia síncrona constante. La curva de vacío está definida por la ecuación. Entonces ahí esa ecuación describe lo que nosotros conocemos como la OCC, la característica de circuito abierto, donde sub 0 expresa la fe de línea e IC expresa la corriente de excitación. Se conecta la máquina a una red de potencia infinita. Una vez se efectúa el acoplamiento y sin cambiar la corriente de excitación, se abre el distribuidor de agua a la turbina hasta que el alternador suministre una potencia activa de 10 megawatts. Entonces la potencia suministrada por el generador son 10 megawatts. Es una potencia de salida. Como es un bus de potencia infinita, el voltaje siempre va a ser constante. Eh, en esta situación se modifica la potencia de entrada de la máquina motriz, comprobándose entonces que se obtiene un factor de potencia de 0,8 inductivo. Y también se aumenta la corriente de excitación de 50 al 100, 50%, perdón, respecto al valor de conexión. Entonces, la corriente de campo en la segunda situación se va a aumentar un 50%, es decir, va a ser 1.5 veces de la corriente de la primera situación. Esta será la corriente de la segunda situación. Eh, Sin modificar la potencia de entrada de la máquina motriz, comprobándose entonces que se obtiene un factor de potencia entonces de la segunda situación será 0.8 inductivo. Calcular la reactancia síncrona del alternador, el factor de potencia con el que trabaja la máquina antes de cambiar la excitación y entregando la potencia de 10 megawatts. Entonces, Fraile Mora nos plantea dos situaciones, entonces empecemos analizando la situación 1. Entonces, la situación inicial nos dice: se conecta la red a una máquina, se conecta a la máquina a una red de potencia infinita y una vez se efectúa el acoplamiento, sin cambiar la corriente de excitación, se abre el distribuidor de la máquina de agua a la turbina hasta que el alternador suministra una potencia activa de 10 megawatts. Entonces, el voltaje de línea va a ser 6.600, no va a cambiar porque es un bus de potencia infinita. Eh, Se va a abrir el distribuidor de la turbina hasta que él genere una potencia de 10 megawatts. ¿Qué pasa? Resulta que en esta primera situación nos dicen: se conecta la máquina a una red de potencia infinita. Una vez efectuado el acoplamiento y sin cambiar la corriente de excitación, se abre el distribuidor de agua en la máquina hasta que suministre 10 megawatts. Pues como se puede ver ahí en la situación, resulta que primero se conecta al bus de potencia infinita, al generador, en vacío, es decir, una vez se conecte a la red, ahí sí se abre el distribuidor para empezar a inyectar potencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el voltaje del bus, que sería 6.600, ¿cierto? Si vamos a trabajar por fases sobre raíz de 3, el voltaje del bus, inicialmente el generador se conecta a ese voltaje, se conecta a 6.600. Pero una vez conectado, se abre el distribuidor y él empieza a suministrar potencia. La FEN no va a cambiar. Entonces, la situación del diagrama fasorial sería esta. La FEN también sería 6.600 sobre raíz de 3, porque inicialmente se conectó en vacío al bus. Recordemos que si no inyecta potencia, pues no va a circular corriente. Y la altura del diagrama fasorial pues va a ser proporcional a la potencia activa que suministra el generador. Esto va a ser proporcional a la potencia activa. Entonces, de esa primera situación, se nos hace un diagrama fasorial que es el siguiente. Esta situación. Acá recordemos que como no está RA, entonces aparecería el fasor y A por XS, generándose un ángulo de delta. Entonces, ¿qué no conocemos de acá? Pues no conocemos XS, no la conocemos, la corriente no la conocemos y el ángulo delta no la conocemos.
Pero como estamos despreciando RA, como RA es despreciable, entonces nosotros podemos decir que la potencia de salida es igual a la potencia convertida y es igual a ¿quién? Es igual a 3 veces el voltaje de fase por la P por el seno de delta sobre XS. Esa sería una ecuación. Tenemos la potencia convertida, tenemos el voltaje fase, la PEN, nos hace falta XS, nos hace falta el seno de delta, entonces tendremos que buscar otra forma de resolverlo. Otra forma de calcular la potencia de salida, entonces sería raíz de 3 por el voltaje de línea, por la corriente de línea, por el factor de potencia. ¿Qué nos dicen? Esa es una de las preguntas. El factor de potencia con el que trabaja la máquina antes de cambiar las excitaciones se da una potencia de 10 megavatios. Eh, entonces, si nos damos cuenta de esta primera situación, pues tenemos varias incógnitas. No conocemos el factor de potencia, no conocemos el ángulo del par, no conocemos la reactancia síncrona. Sin embargo, tenemos un diagrama fasorial. No lo podemos resolver tampoco porque no tenemos el ángulo delta. Entonces, vamos a dejar hasta ahí la situación 1. Y vamos a pasar a la situación 2. Que ahí de pronto vamos a tener más información y vamos a poder hallar las otras variables o algunas variables que nos permitan volver a la situación 1 y poder determinar las incógnitas. Entonces, ¿qué nos dicen de la situación 2? Nos van a decir lo siguiente. En esta situación se aumenta la corriente de excitación en un 50%. Quiere decir que vamos a poder hallar esa corriente 2. ¿Por qué? Resulta que la corriente de campo de la situación 2 es 1.5 veces la corriente de campo de la situación 1. ¿Qué pasa acá entonces? Puedo hallar la corriente de campo de la situación 1. ¿Por qué? Porque tengo la FEN inicial y tengo la ecuación que me describe la característica de circuito abierto. Entonces de aquí vamos a despejar la corriente de excitación. De la corriente de excitación me quedaría 85 veces la FEN, ¿cierto? Sobre, entonces se está dividiendo, pasa a multiplicar, disolvemos 85 sub 0, 85 y C pasa al otro lado. Nos quedaría 12.210 menos E sub 0. Entonces el despeje de esta ecuación, pasamos el denominador a multiplicar, disolvemos el paréntesis, E sub 0 por 85, E sub 0 por E, E sub 0 por E pasa al otro lado a restar, sacamos factor común y E, y lo que quede de factor común lo vamos a dividir y esto sería el despeje. Entonces, ¿qué pasa? De la situación 1 yo conozco que la FEN es de 6.600 porque se igualó al barraje infinito y después se empezó a abrir el distribuidor de agua. Entonces, podemos hallar la corriente de campo de la situación 1. ¿Cómo quedaría la corriente de campo de la situación 1? Entonces, habíamos dicho 85 por E sub 0 sobre 12.210 menos E sub 0. 12.210 menos E sub 0. Pero nosotros sabemos que esa E sub 0 es la FEN inicial, que son los 6.600 voltios. Entonces vamos a hallar cuánto vale esa corriente de campo de la situación inicial. ¿Cuánto nos da esto? Vamos a hacer la operación en la calculadora y nos da 100 amperios. Por lo tanto, la corriente de campo de la situación 2 sería 100 amperios por 1.5. ¿Por qué 1.5? Porque nos están diciendo que el 100% más el 50%, porque dice vamos a aumentar los 50%, es a un incremento de 150%. Y ese incremento de 150% en por unidad equivale a 1.5, por eso lo estoy multiplicando por 1.5 veces. Entonces, 1.5 veces 100 amperios, eso nos daría una corriente de campo de la situación 2 de 150 amperios. Con esta corriente de campo de la situación 2, que son 150 amperios, pues vamos a poder calcular la FEN de línea de la situación 2. ¿Cómo? Con la ecuación que tenemos de la característica de circuito abierto. 12.210 por la corriente de campo de la situación 2
sobre 85 más la corriente de campo de la situación 2. Eh, nosotros llamamos pues corriente de campo. Fraile Mora, bueno, los autores del libro Máquinas Eléctricas, lo llaman IE de corriente de excitación. Para nosotros sería 1210 por 150 amperios sobre 85 más 150 amperios. Y eso nos da la fe de línea de la situación 2, que sería 7793.617 voltios. ¿Qué pasa con el diagrama fasorial? Pues resulta que acá el voltaje de fase o el voltaje de conexión al barraje infinito va a ser el mismo. Recordemos que un barraje infinito no varía su voltaje, entonces sería 6600 sobre raíz de 3. ¿Qué pasa? La FEN debe crecer, pero ese crecimiento no puede hacer que el diagrama fasorial aumente su altura. ¿Por qué? Porque recordemos que la altura del diagrama fasorial es proporcional a la potencia activa. Y el ejercicio nos dice que la potencia activa se va a mantener, que el generador no va a aumentar, ¿cierto? La inyección de potencia. Acá en la segunda parte eh, nos dice, en esta situación se aumenta la corriente de excitación, el valor de conexión sin modificar la potencia de entrada de la máquina motriz. Si no modificamos la potencia de entrada de la turbina, no se puede inyectar más potencia o inyectar menos potencia activa a la red. Recordemos que este es el caso cuando un generador se conecta a un barraje infinito. Por lo tanto, esta altura no debe cambiar. Y aquí para cerrar, como la FEN creció, ahora el valor de la FEN será 7793.61 sobre raíz de 3, ¿cierto? El valor de la FEN creció, estos son voltios. Este fasor IA por XS, ¿cierto? Debe cambiar de orientación y pues debe cambiar sus magnitud. Volvemos a analizar acá el ángulo del, si miramos potencia de salida, en este caso que es la misma potencia convertida, será 3 veces de phi EA seno de delta, llamemos delta la segunda situación, la seno de la segunda situación sobre XS. Acá nuevamente no conocemos XS, no conocemos delta. Sin embargo, en la otra fórmula de potencia de salida o potencia convertida, recordemos el flujo de potencia. La diferencia entre la potencia de salida y la línea de la potencia convertida en un generador son las pérdidas en el cobre. Como RA vale cero, en este caso las pérdidas en el cobre son cero y por eso hablamos de que la potencia convertida es la misma potencia de salida, aquí la llamamos como P. La otra fórmula es la ecuación de la potencia eléctrica, raíz de 3 por el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno o el factor de potencia. Llamémoslo la segunda situación. Aquí es donde nos dan la clave para resolver o empezar a resolver, hallar nuestras incógnitas. Nos dicen el factor de potencia en la segunda situación es 0,8 en atraso. Entonces, de esta ecuación, voy a poder calcular la corriente de línea porque me dan el factor de potencia. Entonces, la corriente de línea de la segunda situación es la potencia activa que suministra el generador dividido entre raíz de 3 voltaje de línea por el factor de potencia. La potencia activa que suministra la máquina son 10 megawatts sobre raíz de 3 por el voltaje de línea 6600 por el factor de potencia. Y el factor de potencia es 0,8 en atraso. Eso nos da una corriente de línea de, hacemos la operación en la calculadora, y eso nos da 1093.64 amperios. Esa es la corriente de línea en la segunda situación. Punto 46. 46 amperios. Como la máquina eh, está en conexión estrella, así nosotros observamos el enunciado, nos dice que es una máquina que está en conexión estrella.
Entonces, en conexión estrella, la corriente de línea es la misma corriente de fase. Entonces, recordemos que nosotros llamamos a la corriente de fase corriente de armadura. Y A de la situación 2. Es lo mismo, 1093.46, solo que debemos colocar el ángulo. ¿Por qué? Porque tiene un factor de potencia. Como está en atraso, es negativo, y el ángulo es el coseno a la -1 del factor de potencia, que sería de 0,8. Eso nos da que la corriente de armadura de la siguiente situación es 1093.46, ángulo de -36.869 grados. Estos son amperios. Como tenemos la corriente, entonces vamos a ver qué podemos resolver. Si podemos mirar el diagrama fasorial o podemos hacer un LBK. Del LBK, eh, bueno, del LBK nosotros sabemos que la F debe ser igual al voltaje de fase, que lo tenemos, más la corriente de armadura, que la tenemos, por XS en J. XS no lo tenemos. Aparentemente tendríamos todo, pero no conocemos el ángulo del par, el ángulo delta. Entonces, como no conocemos el ángulo delta, no podemos determinar por el diagrama fasorial el valor de XS. Pues si tuviéramos la FEN con el ángulo delta, porque recordemos que la FEN es la magnitud, pero va a estar a un ángulo delta, ¿cierto? Phi está a ángulo de 0 grados y la corriente está a un ángulo teta, XS en J. Entonces aquí podríamos hacer una descomposición en dos ecuaciones, una de parte real y una parte imaginaria, que es como Fraile Mora abarca los ejercicios, o podemos utilizar el diagrama fasorial. ¿Cómo podemos utilizar el diagrama fasorial? Esto es un triángulo. Tenemos dos lados, ¿sí? Y tenemos eh, eh, una incógnita en XS. No estaba pensando en utilizar el teorema de coseno, la ley del coseno, pero no tenemos el ángulo, no podemos utilizar las leyes del seno, pero sí podemos hacer un triángulo rectángulo. Podemos utilizar un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque ya tenemos el ángulo de la corriente. Recordemos, la corriente está aquí, este es el ángulo del factor de potencia, pero ese ángulo es el mismo ángulo que se va a presentar acá, este teta. Entonces lo que podemos hacer es plantear Pitágoras para este triángulo. Si planteamos Pitágoras, la única incógnita que vamos a tener es XS. Entonces, recordemos que no conocemos ni el ángulo delta de la primera situación ni el ángulo delta de la segunda situación. Entonces, necesariamente tenemos que trabajar solo con el triángulo de esta situación. Entonces, no podemos utilizar ley de senos, tampoco podemos utilizar ley de cosenos, porque solo tenemos dos lados del triángulo y no tenemos ningún ángulo interno del triángulo. Recordemos que este ángulo delta aquí en la vertical es este mismo ángulo, perdón, teta. Este ángulo teta a la vertical es el mismo ángulo teta que hace la corriente. Recordemos que este va a ser el ángulo que va a estar aquí y que este forma 90 grados. Y por tanto, para este triangulito que se forma acá, este ángulo teta, debe ser este mismo ángulo del factor de potencia. ¿Cómo quedaría Pitágoras? Entonces, Pitágoras del triángulo, vamos a dibujarlo aquí en verde, triángulo rectángulo, que sería este. Este es el lado adyacente, este es el lado opuesto. Entonces, la hipotenusa sería la FEN. Eh, entonces, la hipotenusa al cuadrado, que sería la FEN, es igual al cateto adyacente. Hasta acá van a ser 1600 sobre raíz de 3. Pero este pedacito de acá hasta acá es el lado adyacente de este, perdón, el lado opuesto de este triangulito que se forma acá. Pues por tanto, quedaría el voltaje de fase más IA por XS, seno de teta, elevado al cuadrado, más, voy a correr esto un poquito, más el lado opuesto al cuadrado, y el lado opuesto es el lado adyacente de este triangulito pequeñito que se forma acá, que sería IA por XS, coseno de teta.
porque es el lado adyacente a este triangulito. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos todos los valores. Ustedes se dan cuenta, tenemos el valor de la corriente. El único valor que no conocemos es el valor de XS. Entonces vamos a reemplazar. EA al cuadrado, que sería 7.793. 7.793.61 al cuadrado, pero esto está sobre raíz de 3 porque es el voltaje o la FEN de fase. Recordemos que el diagrama fasorial se hace el LDK del circuito equivalente de fase. Vemos por aquí el voltaje de fase, que es el 1600 sobre raíz de 3. Tenemos por aquí la corriente de armadura que la encontramos, que son 1093.46 por el seno del ángulo, seno de 36.869, no lo recuerdo, 36.9, sí. Y esto está multiplicando a la incógnita que tenemos, que es XS. Esto está elevado al cuadrado, más, por este lado tenemos 1093.46 por el coseno de teta, que es 0.8 por XS, y eso está elevado al cuadrado. Entonces de aquí ya vamos a poder hallar la respuesta. Nos va a salir una ecuación cuadrática. Entonces, em, vamos a ir solucionando en la calculadora. ¿Cuánto es 7.793.61 sobre raíz de 3 al cuadrado? 6.600 sobre raíz de 3 más 1093. Vamos a resolver esto que nos queda en la incógnita. Y vamos, pues en este caso, a utilizar el comando sol de la calculadora para resolver esta ecuación. Sin embargo, cabe resaltar que cuando nosotros utilizamos el comando sol, por lo general, esto es una ecuación cuadrática, nos tiene que dar dos resultados. A veces la calculadora solo nos da un resultado. Entonces, a veces hay que hacerlo em, a mano. Entonces vamos a incluir esta ecuación en la calculadora. Esperar un momentico mientras colocamos la ecuación. Y lo resolvemos. En este caso, la calculadora a través del comando sol es una aplicación en el celular. Nos da aquí una reactancia de 0.9360 y que el otro valor es menos 5.117. Ustedes pueden ir verificando. Esto va a ser el valor de la reactancia síncrona. Hay dos valores, uno positivo y uno negativo. La ecuación es cuadrática, tiene que tener dos respuestas. Sin embargo, pues descartamos la reactancia negativa, ¿cierto? Y nos quedamos con la reactancia positiva. Si nosotros observamos la respuesta del libro, es 0.935. A nosotros nos da 0.936. El libro de Fraile trabaja con tres decimales. Nosotros acá, pues, fíjese que solo hemos trabajado con dos, de ahí que puede existir un error en el tercer decimal. Pero de esa manera, con la situación 2 podemos encontrar la reactancia síncrona. Ahora, ¿cuáles son las preguntas? Las preguntas son, la reactancia síncrona ya está encontrada. Y la otra, el factor de potencia con el que trabaja la máquina antes de cambiar la excitación y entregando la potencia de 10 megavatios. Resulta que nos devolvemos a la situación 1. En la situación 1 no conocíamos XS, ya la conocemos. Entonces, ya en teoría podríamos ir resolviendo. ¿Cómo? Entonces, no puedo plantear ningún triángulo del diagrama fasorial porque no tengo ni la corriente ni, bueno, ya tengo la reactante, pero no tengo la corriente y no tengo ninguno de los ángulos internos de este primer diagrama fasorial, entonces no lo puedo hacer por ahí. Sin embargo, si yo miro estas dos ecuaciones, no tengo el factor de potencia, pero para la parte de arriba tengo el voltaje fase, que es el del voltaje fase del barraje infinito. Tengo el valor de la FEN, porque recordemos que en la situación 1 se conectó en vacío, después se abrió el distribuidor. Tengo ahora XS, pues aquí puedo hallar delta.
Entonces, vamos a reemplazar en esta ecuación. 3 veces el voltaje de fase. Recordemos que en la primera situación, 6.600 sobre raíz de 3. Es el voltaje de fase. No cambia en la situación 1 ni en la situación 2 por un barra infinito. La FEN de la situación 1, recordemos, es 6.600 sobre raíz de 3 porque se conectó en vacío. Seno de delta no lo conozco. No conozco cuánto vale delta en la primera situación. La XS sí, 0.936. Y esa es la potencia de salida. Yo conozco la potencia de salida, que son 10 megawatts. Por lo tanto, puedo encontrar el delta de la primera situación. ¿Cómo? Como seno a la menos 1 de 10 megawatts por 0.936 sobre 3 veces y aquí 6.600 sobre raíz de 3 por 6.600 sobre raíz de 3 nos da 6.600 al cuadrado. Entonces nos da el delta de la situación 1. ¿Cuánto nos da esa operación? Entonces, colocando esto en la calculadora, nos da un valor de 12.40, 82 grados. Teniendo delta 1, ya tenemos XS, tenemos delta. Podemos hallar la corriente de varias formas. Uno sería haciendo el triángulo, utilizando, por ejemplo, como ya tenemos delta, podemos utilizar teorema del coseno, donde IA por XS será la raíz cuadrada de A al cuadrado más BT al cuadrado menos 2 veces la multiplicación de A por BT por coseno de delta. O también, en este caso, podemos utilizar un LBK. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la FEN de la primera situación es igual al BFI más la corriente de la primera situación por XS en J. Resulta que ya tenemos todo. ¿Quién es EA de la primera situación? 6.600 sobre raíz de 3 a un ángulo de delta que lo acabamos de calcular, 12.4082 es igual al voltaje de fase 6.600 sobre raíz de 3 más la corriente de armadura que no conocemos por XS, que sería 0.936 en J. Entonces de aquí podemos despejar la corriente de armadura de la primera situación. La corriente de armadura de la primera situación entonces será 6.600 sobre raíz de 3 a un ángulo de 12.4082 menos 6.600 sobre raíz de 3 sobre 0.936 en J. Y eso nos va a dar el valor de la corriente de fase que sale del generador en la primera situación. Eso nos da en coordenadas polares un valor de 879.90 a un ángulo de 6.204 grados. Entonces resulta que el factor de potencia es el ángulo de la corriente. Entonces, coseno de 6.204 grados. Ese sería el factor de potencia. Y esto sería 0.994.
Nosotros miramos la respuesta del libro, es 0,994. ¿Inductivo o capacitivo? Bueno, el ángulo de la corriente es positivo o negativo. En realidad, este ángulo es negativo, lo notamos mal. Aquí a la hora de anotar la respuesta, nos falta el signo negativo. Entonces, de esta manera, queda resuelto el ejercicio. Entonces, básicamente, lo que se hizo fue analizar la situación uno. Al analizar la situación uno nos dimos cuenta de que la situación uno nos planteaba muchas incógnitas, entonces pasamos a analizar la situación 2. En la situación 2 sí se podría ir resolviendo porque nos daban más valores. Eh, por el LBK nos dimos cuenta de que salía un sistema de ecuaciones trascendentales debido a que una incógnita está en un ángulo. Al descomponer esto en parte real e imaginaria, una ecuación quedaría en términos de coseno, la otra en términos de seno, y sería un poco más complicado resolver. Por el diagrama fasorial convertimos esa ecuación fasorial o ese sistema de ecuaciones trascendentales, lo convertimos en un problema de trigonometría, que lo eh, tratamos con el teorema de Pitágoras y armamos un triangulito en el cual pudiésemos tener una sola incógnita, en este caso XS. De resolver la ecuación cuadrática, pues que no lo hicimos manualmente, sino utilizando el comando sol, pues salieron las dos respuestas. Tomamos la que tiene un sentido físico, lógico y coherente, que sería la positiva, la negativa se descarta. Y con eso vamos nuevamente a analizar la situación uno para darnos cuenta de que ya con la ecuación de la potencia podemos calcular delta y con delta ya tenemos el ángulo de la frena y podemos calcular la corriente y dar respuesta a las dos incógnitas que tenía el ejercicio. Entonces, espero les haya sido un poco claro, aunque estos ejercicios pues son bastante complejos, tienen un nivel de dificultad un poco alto. Bueno, espero que les sea de ayuda esta solución de este ejercicio. Cualquier duda o inquietud me pueden preguntar a través de los comentarios o personalmente.